Buenas noches, amigos. Su programa Conversando con el Perú, donde vamos a discutir desde un punto de vista plural los aspectos más importantes de la realidad nacional. Como siempre, programa que se transmite por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, y la coproducción de la Coordinadora Republicana. La situación política en la semana que transcurre estuvo caracterizada por el regreso del presidente Castillo de su gira internacional por México y en Estados Unidos. Tuvimos oportunidad de comentar estos aspectos en el programa anterior y todo hacía sugerir que de regreso a la patria la situación en alguna manera se iba a estabilizar, pero oh sorpresa, hemos visto cómo las diferencias y contradicciones en el seno del gobierno, al interior de puntos de vista discrepantes de ministros, nos hace prever que las contradicciones al interior del régimen se reproducen y siguen siendo el elemento que atasca la actuación gubernamental y no permite enfrentar de modo franco y directo los graves problemas del país. Estamos ante una situación que a los 60 días de haber asumido el mando, la nota principal parecería ser no tanto la orientación ideológica como la incompetencia para poder definir políticas y actuar en equipo para solucionar los graves problemas del país. Muy bien, este tema lo vamos a desarrollar más adelante, pero quisiéramos en la primera parte del programa conversar sobre algunos temas constitucionales que se han puesto en liza con el objeto de visualizar cuáles son sus posibles derroteros. La semana pasada, el Congreso de la República aprobó por mayoría bastante amplia un proyecto de ley donde se acota y precisa los alcances de la cuestión de confianza. Es muy probable que este proyecto, que tiene que ir al Ejecutivo de acuerdo a la Constitución para la promulgación correspondiente, sea objeto de observación. Y en fin, ahí y probablemente el Congreso lo vote por insistencia. Bueno, es para conversar de este tema y otros vinculados a la situación o al régimen constitucional y las reformas que se están planteando. Tenemos al doctor Domingo García Belaúnde, quien prácticamente no requiere de mayor presentación. Él es un maestro universitario, es el referente de todos los constitucionalistas en nuestro país y tiene un reconocimiento no solo acá, sino en el mundo entero, y por eso nos sentimos muy contentos y orgullosos de contar en esta oportunidad con su opinión ilustrada sobre estos temas. Domingo, en realidad nuevamente saludándote, gracias. Buenas noches, y haciéndote la pregunta. La semana pasada se aprobó este proyecto que, repito, acota, regula, especifica qué cosa es la cuestión de confianza, cómo se puede implementar. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cuál crees que va a ser el derrotero de esta reforma que el Congreso ha planteado con oposición de los voceros del gobierno? Bueno, gracias por la invitación, Ángel, y por estas palabras tan generosas que provienen de una amistad de tanto tiempo. Y claro, creo que es bueno hablar un poco sobre lo que es la cuestión de confianza, sobre la cual todo el mundo habla, pero son pocos los que la conocen, por razones obvias. La cuestión de confianza aparece en el Perú en la Carta de 1933, se repite en la de 1979 y se repite en la de 1993. Ha sido muy poco usada, es una institución tomada del parlamentarismo europeo, no es una institución presidencial, sino parlamentaria, que el Perú la ha adoptado porque el Perú no es un presidencialismo clásico, sino es un presidencialismo acotado, frenado o parlamentarizado. Es un presidencialismo básico con algunos elementos parlamentarios. Y uno dice la cuestión de confianza, que es una institución europea, que existe en los principales países europeos con distintos nombres, en Francia, en Italia, qué sé yo, y en España se llama cuestión de confianza. ¿Y qué es la cuestión de confianza? Básicamente es una institución que plantea el Ejecutivo, que en los regímenes parlamentarios es el Consejo de Ministros, ¿no es cierto? Porque en los regímenes parlamentarios el jefe de Estado es el rey o el presidente y el jefe de gobierno es otro. Que plantea el Ejecutivo para llevar adelante políticas que a él le interesan. Entonces así fue entendido siempre y así se ha hecho.
Entonces, durante varias décadas no tuvo ningún problema en su aplicación, hasta que vino el señor Vizcarra, que era un hombre no solamente ignorante, sino con malas artes. Entonces interpretó la confianza en el sentido que podía usarla para cualquier cosa y que aún más él podía entender si las habían dado o no, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasó? Simplemente hubo un proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional que tenía ya 2 años andando, y él a la hora 11ª planteó un proyecto para parar esa iniciativa que interfería, digamos, en el nombramiento de los magistrados. Ahora, el problema es de que... Y era una función exclusiva y propia del Parlamento Nacional. Exacto, o sea, así como el presidente de la República o el Ejecutivo puede formular el presupuesto y no se lo pueden cambiar, igual el Congreso tiene la atribución exclusiva y excluyente de nombrar magistrados. ¿Qué pasa? Lo pasaron, lo recibieron, siguieron votando, y un buen romance a las 5 de la tarde por televisión y sin Consejo de Ministros, porque no existía, ¿no es cierto? No voy a contar los detalles del Congreso en la cual el primer ministro entró a golpes prácticamente al hemiciclo, que es una cosa anecdótica, sí, ¿no? Él por televisión declaró que había habido una denegatoria fáctica a las 5 de la tarde, y a las 6 estaba la policía rodeando el Congreso y prohibiendo el ingreso de todos. Entonces fue un golpe de suerte, de Estado, de fuerza y de violencia. Y nadie dijo nada, aplaudieron. Todos los medios aplaudieron. Fue una cosa impresionante. Sí, fue una cosa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que se ha pensado? Que la cuestión de confianza la entendía todo el mundo de buena fe, hasta que llegó un hombre que actuó con mala fe y la interpretó como le dio la gana. Entonces, lo que ha hecho este proyecto es simplemente volverlo a sus orígenes. Decir que la cuestión de confianza es la que plantea el Ejecutivo, o sea, el presidente o sus ministros, para cosas que a ellos atañen, a proyectos que ellos quieren. Nada más. Y así ha quedado y así se ha aprobado. Correcto. Además es una interpretación que no cabe en sentido contrario. Así es. Porque nadie puede hacer cosas que están fuera de su competencia. El Estado constitucional se caracteriza porque las funciones públicas tienen un respaldo normativo, legal o constitucional, y por esa razón entonces la pretensión, por ejemplo, que el gobierno, el Poder Ejecutivo, pueda plantear, hacer cuestión de confianza sobre una sentencia de la Corte Suprema de la República es un absurdo. A nadie en su sano juicio le podría considerar que se está usando debidamente, porque es obvio que dictar sentencia es una competencia sola y exclusiva del Poder Judicial. Entonces no puede meterse. Igual hay competencias que son del Poder Ejecutivo, donde el Parlamento no debe ni puede meterse, y hay competencias propias del Parlamento. Por ejemplo, el gobierno no puede hacer cuestión de confianza sobre quiénes van a ser los miembros de la mesa directiva. Imposible. De eso estamos hablando. O sea, lo que dice la ley no es que está desfigurando, sino está diciendo lo que está in pectore en la propia Constitución, y una lectura, digamos, atinada, conforme a la propia Constitución, no daría necesidad, pero como se ha usado con mala leche, con mala entraña, ha sido necesario la acotación. Entonces, efectivamente, tú lo has dicho con toda claridad, lo que dice en buen romance esta ley es que únicamente haces cuestión de confianza en aquellos temas, rubros que son de tu competencia. O sea, tiene 18 áreas, sectores: economía, trabajo, cultura, Fuerzas Armadas, todo, pero no puede meterse en el ámbito de otro. ¿Correcto? Y aún más, se ha discutido de que por una ley no se puede precisar o desarrollar el contenido de un artículo constitucional, y eso es falso. Claro. Porque hay un montón de leyes que no han hecho más que desarrollar lo que está en la Constitución. Lo que se ha objetado a nivel del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial es cuando ese desarrollo viola el marco normativo o va más allá de él. Así es. Es distinto. Claro. Pero acá simplemente lo ha puntualizado.
Claro. ¿Cuál es el problema? No, eso es lo que se conoce con el nombre en doctrina del bloque de constitucionalidad, que es clave para poder interpretar no solamente la norma constitucional, sino las normas que lo desarrollan. Y aún más, hay muchas interpretaciones. Una la hace el Congreso, otra la hace el Tribunal Constitucional, otra la hace la Administración y otra la hace el Poder Judicial. Y por último lo hace la doctrina, aunque no es vinculante. Correcto. O sea, no es de que solamente el Ejecutivo o solamente el Tribunal Constitucional puede interpretar. No, eso es falso. El Congreso de la República puede interpretar. El otro aspecto de la norma es que se dice pues que la denegación de la confianza tiene que ser expresa. Esto es otro casi de perogrullo. Sí. En el ámbito privado, en el Código Civil, cualquier manifestación de voluntad, o sea, la constitución de un acto jurídico, dice nuestro código, implica una manifestación expresa indubitable, ¿no? Y cuando se quiere suponer una cuestión que el silencio, por ejemplo, genera algún tipo de vínculo jurídico, tiene que estar expresamente señalado en norma, bajo ciertas condiciones, porque es imposible pensar que quien presenta la cuestión de confianza, ella dice en qué momento se le deniega. Y eso de la denegación fáctica fue una de las peores barbaridades que pasará a la vergüenza de la tradición constitucional del país, ¿no? Y con un agravante, todas las cuestiones de confianza en los regímenes europeos no solamente tienen que ser aprobadas formalmente, sino comunicadas por escrito al Ejecutivo, como corresponde. Sí, pues no hay otra forma. De esa manera, ¿no? O sea, lo otro es pensar que viene un vendedor, nos dice, te vendo tal cosa, y como uno no lo responde en 5 minutos, ya se formalizó el acto jurídico. Es que de eso estamos hablando, es que la verdad, yo quiero que los amigos que nos escuchen, que aquí no, bueno, generalmente a veces los temas constitucionales aparecen abstractos, pero son también cuestiones de sentido común. Ahora bien, ¿qué te parece a ti que el Tribunal Constitucional, que está de salida y cuya mayoría de miembros ya tiene vencido su mandato, creo que ya casi 3 años, haya dicho en una de sus partes de que la cuestión de confianza es una atribución, una potestad ilimitada, cuando toda la tradición constitucional hace que justamente los poderes públicos estén acotados y limitados? El telos del constitucionalismo histórico es justamente que nadie tenga un poder absoluto para que no pueda avasallar a otro. Entonces toda la arquitectura, tú lo sabes mejor que yo, es justamente cómo ponerle límites, fronteras, compensaciones para que el ejercicio de una atribución no genere abusos. Entonces, ¿cómo puede el supremo intérprete de la Constitución, por lo menos los magistrados, entre comillas, ya entre comillas, está bien, diga pues que la cuestión de confianza es ilimitada, y lo repite el ministro de Justicia como Loro y otros más? Bueno, eso dice en una sentencia y en otra dice lo contrario. Sí, ¿no? Por un lado. Es verdad. En otra dice lo contrario. Por otro. Pero se están basando pues en la primera. Claro, claro. O sea, hay un uso de las sentencias del Tribunal Constitucional y la verdad yo no les haría caso, porque para mí las sentencias que valen realmente son o aquellas que declaran expresamente la inconstitucionalidad al margen de los argumentos, o aquellas que resuelven problemas concretos, un habeas corpus, un amparo, qué sé yo. El resto son decires. O sea, el tribunal hace 6 o 7 años que está pintado en la pared, dice cualquier cosa, apaña cualquier cosa. No nos olvidemos que ha apoyado a Vizcarra en su disolución del Congreso y tuvo un pésimo inicio, reabrió el caso del Frontón después de 4 años. Claro. O sea, este tribunal no es confiable, hay 2 o 3, en fin, que son rescatables. Pero, por ejemplo, el magistrado Ramos, a quien yo guardo un gran aprecio, fue el ponente de la denegación fáctica. Fue una vergüenza, realmente. Sus méritos son otros. Así es. El tribunal yo creo que no estuvo a la altura. Y es bueno por eso nombrar a los nuevos magistrados que sean gente seria y que conozca un poco de las cosas, ¿no? Porque no hay eso, lamentablemente. Sí, pues, y uno no puede estar jamás al servicio del poder, y esa es la sensación que nos deja a muchos profesores universitarios, amigos nuestros que hemos compartido las aulas universitarias, aparezcan con estos exabruptos que, repito, rompen toda la doctrina, y más aún lo que hemos aprendido en las aulas universitarias, porque hay cosas elementales, eso de que, claro, es verdad, después se matiza, pero que una potestad pueda ser ilimitada, eso es absoluto, para nadie. Además, yo diría que las opiniones doctrinarias que hace el Tribunal Constitucional no son vinculantes. ¿Por qué va a ser vinculante? Si él mismo cambia sus criterios cada vez que puede. Claro. En los últimos 5 años he visto que ha cambiado de criterios varias veces. Y las sentencias que son vinculantes son 52, no son más.
Bien, ok, creo que con lo que hemos conversado, este tema está claro. O sea, aquí no se está haciendo ninguna reforma de la Constitución a través de un trámite legal, como dicen los adversarios, y simplemente acotar aquello que ya está dicho en el propio texto, pero bueno, a veces hay que desarrollarlo para que no haya dudas y sobre todo malos usos como el que hizo el señor Vizcarra en su oportunidad. Yo quería un poco cambiar de tema y hablar de esto que le preocupa a muchos, que es el tema de la reforma o el cambio constitucional. La primera cuestión es la siguiente. Los cambios constitucionales no pueden darse pues como cuando yo me cambio de corbata o de camiseta, ¿no? Eso es una cosa de perogrullo. Las constituciones tienen una vocación de durar en el tiempo. Y entonces cuando el Congreso hace cambios, lo que hace, lo que yo he tenido oportunidad de leer, lo que hace es ayornar, actualizar contenidos que merecen, a la luz de los tiempos y del desarrollo y la experiencia, una precisión. Por eso se llaman reformas. Por eso es que el Congreso constituido tiene un poder de reforma, que es un poder constituyente derivado, como le llaman otros, ¿no? O sea, un poder constituido no debe cambiar la totalidad de la Constitución, porque no fuese el mandato del pueblo. El pueblo le ha dicho gobierna o legisla, controla, pero dentro del marco constitucional preestablecido. Por eso la pretensión que los congresos, como quería Vizcarra, cambiar aspectos fundamentales de la Constitución, yo siempre tuve una actitud de rechazo frente a eso, ¿no? Entonces, la pregunta es si estamos viviendo o no lo que la doctrina reconoce como una coyuntura, un momento constitucional que, digamos, justifique, más allá de lo que dicen los textos, que todo el país se aboque a cambiar las reglas que regulan las relaciones en los poderes y la relación de los ciudadanos con el poder político. ¿Tú crees que vivimos un poder constituyente cuando hoy la gente no sale todavía de la epidemia y hay una amenaza de tercera ola, cuando la gente está destrozada, sin trabajo, con ingresos mermados, la preocupación por la sobrevivencia, dado el empobrecimiento que ha significado la cuarentena y las medidas de crisis que siguieron? Esta es una coyuntura para hablar en serio de un cambio constitucional. Bueno, yo creo que ese es un chiste, ¿no? Sí. Porque hagamos referencia a uno que otro punto. Lo primero es que las constituciones, como norma general, se hacen en coyunturas muy especiales. ¿Por qué hicimos la Carta del 93? Porque simplemente había una dictadura, la de Fujimori, y la OEA le dijo, arregle sus problemas. Ese fue salir de una coyuntura. Así es. Igual fue el 78, los militares querían irse. Así es. Igual fue el 33, KLI hizo un caos y hay que hacer una nueva constitución. O sea, hay momentos que justifican. Hay momentos constituyentes que tienen un ambiente constituyente. Acá a nadie le interesa la constitución, ni la han leído además. Así es. Ni la han leído, por un lado. Y por otro, ¿quiénes han pedido el cambio de la Constitución? Del 19%, que es la gente que votó por Perú Libre, número uno. Nadie más, el resto son arrastres que tienen. Y número dos, mi pregunta es, ¿qué piensan hacer en la Constitución? No sé, ese es el otro tema, porque lo que se debería discutir es, tú quieres cambiar pues una cosa fundamental. ¿Tú quieres hacer empresas públicas? Adelante, se puede con la ley. ¿Quieres hacer algo? Bueno, pues cambiar un artículo. El tema de los contratos ley les molesta mucho. Hay una cosa que es importante. Yo no tengo nada en contra de los contratos ley, se pueden eliminar. Pero yo he leído algunos informes de economistas que dicen que el contrato ley ha beneficiado a 5 o 6 grupos y punto, porque a nadie le interesa. Porque el problema es que el contrato ley te protege contra el futuro de alzas. ¿Y qué pasa con la baja? No. O sea, claro. Ese es el problema. O sea, tú te comprometes a pagar 20% y después ese impuesto que tú te has comprometido baja a 15%. Son lastres. O sea, es una arma de doble filo. Yo no tendría... Eso no es fundamental. Fundamental es que los contratos solo se modifiquen por mandato judicial o por arbitraje. Eso es importante. El contrato ley casi no se ha usado. Sí, es verdad. Entonces, ¿para qué? Lo que quieren hacer es... Se puede hacer... Salud, educación, seguridad y trabajo se puede hacer con la actual ley. Más empresas se puede hacer con la actual constitución. ¿Cuál es el problema? Claro, es que es la creencia. Es la creencia que muy generalizada, y no solamente los que están por el cambio, sino otros, que las constituciones tienen efectos demiúrgicos, mágicos, y en consecuencia, pues, pueden mejorar la calidad de vida en función a políticas públicas, cuando la Constitución lo que hace es simplemente definir las reglas de juego para que se dé el juego político. Por ejemplo, perdón Ángel, la gente se ha dado cuenta que la salud ha colapsado en el Perú. Sí.
Pero el derecho a la salud está consagrado en la Totalmente, Constitución. claro. Cosa colapsado. El sistema, la clase política, los gobiernos, no la Constitución. Ah, claro. Es como, por ejemplo, la selección de fútbol y Gareca planteen para tener mayor éxito en el juego, cambiar las reglas del fútbol y que ahora pues se pueda meter un gol en Osayo o con la mano de repente, te das cuenta, en lugar de armar tu propia estrategia para jugar bien y hacer los goles. Sí. O sea, aquí hay una enorme confusión que se hace y lamentablemente se ha vendido a ciertos sectores que una suerte de solución a los viejos problemas que tienen que ver con la pobreza, la inseguridad, la corrupción, en fin, toda la retahíla de problemas que nos preocupan pueden resolverse con un cambio constitucional. Eso es una mentira y hay que decirlo, creo que con todas sus letras. Hay que decir además que los grandes pueblos y los pueblos desarrollados no cambian de constitución. Voy a poner un solo ejemplo. El año 47, ocupado por los norteamericanos y por MacArthur, que era el jefe, Japón estaba ocupado, en ruinas. Sí. Y dieron una constitución del año 47. Ahora Japón es una potencia y no ha cambiado de constitución. ¿Cuál es el problema? Pero claro. ¿Cuál es el problema? No, eso es clave. O sea, las políticas públicas acertadas son las que desarrollan los pueblos. Así es. Y la constitución puede ser muy buena y tener un pésimo gobierno y te lleva a la ruina. Y con una mala constitución, mira tú, un buen gobierno con políticas sensatas saca adelante un país. O sea, es una variable independiente y eso no se termina recuerda dos países que han pasado de todo, que es Argentina, que tiene la misma constitución desde 1853 con reformas, y México, la misma constitución desde 1917, hace más de 100 años. Sí, mira, y sobre eso justamente el problema es por qué quieren cambiar la constitución. Manuel Moreira, al cual conocimos, claro, hombre muy inteligente, fue constituyente en el año 92, justamente, fue elegido para el CCD, y él nos dijo en una conversación privada a mí y a otros amigos que lo que quería Fujimori era solamente dos cosas, dos artículos le interesaba. Uno, todo el poder al dictador, y dos, relígete cuanto puedas. El resto, pongan lo que le dé la gana. ¿Tú no crees que hay algo de lo mismo en esto? De eso. La voluntad de perpetuarse en el poder. Sí, bueno, es que de acuerdo a la frase que todos repiten, salvo el poder, todo es ilusión, ¿no? Igual Leguía, porque hizo Leguía una nueva constitución, no obstante que su comisión de constitución, presidida por Javier Prado, hizo un armado de reformas de la carta anterior, porque quería quedarse, sí, y se quedó efectivamente hasta que lo votaron. Así, bueno, y eso es la experiencia en Venezuela. Cambian la constitución para que Chávez se eternice. Así es. Es en Bolivia. Así y es. También en alguna medida en Ecuador con Correa. Así es. Es la lógica de perpetuarse en el poder. O sea, sería bueno que quienes están recogiendo firmas le expliquen a los ciudadanos por qué quieren cambiar la constitución y pasar de las cosas gaseosas, genéricas y mentirosas a las razones de fondo. Así es. Porque yo también estoy de acuerdo con una constitución. Se pueden hacer reformas, se pueden hacer cambios, pero esos cambios tienen que estar dentro del espíritu republicano, dentro de la tradición constitucional y, en fin, respetando los derechos y la separación de poderes como valores fundamentales. Claro. Y sobre todo en un buen ambiente, porque este ambiente de hoy está polarizado. Y tóxico, ¿no? Tóxico, y no, de aquí no va a salir nada nuevo. Bueno, una pregunta, ya nos gana el tiempo. ¿Cuál es tu opinión sobre los recojos de firma que están haciendo unos y otros? Y especialmente el doctor Gersi, el hijo de nuestro amigo, ¿ya? Está haciendo una recogida de firma no tanto para un referéndum, sino para una iniciativa legislativa para incorporar en el artículo 206 de la Constitución la prohibición de la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Eso, en mi opinión, con el respeto debido, es una defecio, ¿no? No tiene ningún sentido, no van a ninguna parte y además están legitimando a la otra parte con su accionar. Y por último, lo que quieren hacer es una cláusula que se llama pétrea en la doctrina, o sea, una cláusula que no puede modificarse, ¿no es cierto? Pero la historia demuestra que se las arrasan. Pero además eso es contra la Constitución. No sé si Jefferson o quién dijo en una época, o los clásicos decían, de que las generaciones presentes no pueden hipotecar a las futuras. Claro, con cambio, no hay ninguna Constitución eterna, no hay nada eterno en esta viña del Señor. No, recuerda que el 307 de la Constitución de 1979 era una cláusula pétrea, no se puede modificar, y se la tiraron abajo. Y nos hemos olvidado de eso, efectivamente. Y aún más, la del 33 tenía otra cláusula pétrea,
prohibiendo la reelección y se la tiraron igualito. Sí, claro, y además yo creo que de esta manera, si alguien recoge firmas para que no haya asamblea constituyente, ¿por qué no habría razón para que alguien recoja firmas para que se haya asamblea constituyente? Yo diría que es un juego políticamente interesante pero peligroso. Así es. Muy bien, creo que el tiempo tirano, como siempre, nos ha ganado y muy agradecido por su participación. Creo que los amigos que nos han escuchado se han ilustrado, han entendido los vericuetos de estos temas constitucionales y nos vemos, vamos a hacer un corte como corresponde, un corte comercial y hasta dentro de un instante, amigos. Muchas gracias, Domingo, por tu participación. Gracias. Noticias de la hora en P.
Buenas noches, amigos. Regresamos con el programa Conversando con el Perú. Esta vez vamos a analizar la coyuntura nacional. ¿Qué está pasando en nuestro Perú? Hemos pasado de los temas constitucionales con Domingo García Belaúnde. Vamos a hacer una suerte de aterrizaje en el Perú concreto y real de todos los días. Para eso hemos invitado a Francisco Díaz-Canseco. Él es un conocido hombre público de amplia trayectoria. Ha sido diputado del Perú, diputado nacional. Ha sido miembro del Consejo por la Paz, presidente del Consejo por la Paz y actualmente presidente de Perú Nación, cuya reinscripción estás pues peleando luego de haber sido objeto de una injusta decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Espero que en eso haya suerte y también vamos a conversar un poco, si prefieres, al final sobre el particular. Pero me gustaría empezar la conversación viendo cuál es el balance de esta gira internacional que ha hecho el presidente Castillo por México y por Estados Unidos. ¿Cuál es tu punto de vista? Y luego vamos a ver ya cómo esto se desenvuelve en los días subsiguientes. Bueno, muchas gracias Ángel por la presentación y por la invitación. A mí me preocupa que en México se están quejando. ¿Cómo es posible que estén comparando a Castillo con Cantinflas? O sea, se quejan de que es un insulto para Cantinflas. Sí, pues. Y yo creo que para nosotros es una experiencia realmente vergonzosa en la exposición de Castillo en México, la declaración, no sé si en la OEA o en Nueva York, cuando señala que a los inversionistas la Policía Nacional le va a dar toda la seguridad, sí, cuando pues. le piden seguridad sí, pues no entendió nada. No entendió nada del asunto, y cuando declara que puede exportar corruptos, yo creo que podría ser pues una autoexportación, porque en su calidad de socio de un corrupto como Cerrón, que no deslinda, él es tan corrupto como Cerrón. ¿Y por qué no deslinda? Claro. Hasta ahora, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo creo que poco a poco se ha perdido la esperanza de que Castillo sea lo que algunos han pretendido que es, o sea, que no es comunista, que ha llegado casi de casualidad con Cerrón, que no es lo mismo que Cerrón, pero 40 o 50 días después, Ángel, ¿qué es lo que estamos viendo? Un gabinete con 2 senderistas declarados, Bellido y Maraví, y no los vota. El caso Cerrón tiene una sentencia por corrupción y Castillo ha sido candidato a la presidencia de la República con Cerrón al costado, con la sentencia de Cerrón al costado, con el dinero de los dinámicos del centro robado en Junín, financiando la campaña. Sí, cierto. Y no deslinda con nada de eso. No, y además él lidera una facción dentro del gobierno que esto no se conoce mucho, pero es bueno ahora que lo has tocado, porque claro, uno es el Partido Perú Libre, con Cerrón a la cabeza, que responde a una línea del marxismo latinoamericano encarnado en Cuba, es el castrismo, chavismo, en la versión renovada del llamado socialismo del siglo XXI, ¿no? Y que se expresa en esta corriente bolivariana, la Coordinadora Continental Bolivariana. Esa es la posición de Cerrón. Pero hay otro grupo que aparece menos visible, totalmente soterrado, que son los que lo acompañaron a él durante la huelga del año 2017. Tú recordarás que en esa oportunidad el Perú estuvo en vilo casi 3 meses, el gobierno de Kuczynski en jaque, y hubo una gran movilización, pero esta movilización, esta huelga, no fue dirigida por el SUTEP, por el organismo clásico que durante mucho tiempo ha reivindicado las luchas de los trabajadores en el magisterio, sino por una facción llamado CONARE, un comité de reconstrucción, dicho por todas las personas, los analistas, que respondía al Movadef y a Sendero Luminoso, ¿no? Un Sendero Luminoso que después de la derrota de Guzmán hace 19 años, decidió, por mandato de su propio jefe, trabajar políticamente usando los espacios de la democracia burguesa, como decía él. Y mira tú, parece ser que 4 años después de esa huelga, el señor Castillo no solo es presidente de la República, sino si tú revisas quiénes fueron los dirigentes del comité de lucha, los principales impulsores de esta medida, hoy son ministros de Estado, como ahora vi, son congresistas, hay 4 o 5 de ellos, ¿no? Y ocupan otras importantes funciones del Estado. Entonces, que no sea, esta es la pregunta, que la muerte de Guzmán, del viejo líder que quiso sin éxito usar la violencia y asoló y destrozó el Perú, finalmente sus discípulos, sus pupilos, hayan tenido más éxito y ventajas
usando pues los métodos legales que la democracia le permite para llegar al poder. Qué paradoja, ¿no? Y además en 3 días legalizó a este brazo. Por eso, ¿no? De su jefe. Maravilla era el jefe de él, digamos, en la estructura orgánica de este CONARE, como ya se está conociendo a la fecha, ¿no? Bueno, eso es entonces, ahí hay pues un verdadero peligro. Pero resulta de veras, no sé cómo, quizás ya salir de la categoría política, un tema de psiquiatría, de psicología, no sé, que este gobierno, una vez instalado, con todos los problemas que tuvo, acuérdate tú, las acusaciones de fraude, no sea capaz de dar pie con bola, ¿ya? Aquí ya no estamos hablando de la ideología, lo hemos hecho en la primera parte, de su posición política que es repudiable desde nuestro punto de vista, totalitaria, antidemocrática, sino de otro factor, la eficacia. Porque mira, para ser dictador hay que tener talante, hay que tener pues condiciones. Lo tenía Pinochet, lo tenía Fidel Castro, lo tuvo Franco, Mussolini, Hitler a su manera. O sea, eran gente de armar, pero este Castillo, que no articula palabras, que guarda silencios prolongados, ¿cómo caracterizarlo? Habíamos conversado un poco sobre estos problemas casi psiquiátricos. Me gustaría que desarrolles esta idea porque contrasta pues con una vocación autoritaria, con un personaje tan pequeño, mira, guardando el respeto, insignificante, que a veces da más risa, y tú lo has comparado con el cómico mexicano, molesto a los mexicanos, dice, pero la verdad no puede ser que nuestro representante, el que encarna a la nación, pues tenga una performance tan deplorable, independientemente de su ideología. Mira, Gustave Le Bon es Sí. Un autor de comienzo del siglo Claro. XX, muy conocido. Sobre las masas, las multitudes. ¿Te acuerdas? Claro, sí. Él sostiene que cuando se abre un espacio, las masas lo llenan. Sí. Las masas inventaron a Fujimori en 90. Cierto. Fue Este un es un invento. fenómeno parecido a eso, claro. Este es un fenómeno parecido. De una u otra forma también lo inventaron a Toledo, ¿no? Sí, claro. Kuczynski fue fabricado por los medios de comunicación. Pero en el caso de este personaje, lo han inventado. O sea, han acertado seguramente los asesores cubanos de Cerrón con mucho criterio y con mucha suerte, ¿no? Porque hay dos coyunturas que se juntan. O sea, en las coyunturas se juntan siempre, como dice Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias, ¿no? Así es. La circunstancia favorecía la existencia o la aparición de un personaje con el sombrerito, rondero que lo subieron un caballo en Cajamarca y se cayó, campesino que no se sabe qué produce, y profesor que se lo han jalado las 2 veces que intentó mejorar su estatus. Entonces, este personaje, desde el punto de vista psicológico, yo tuve un diálogo el otro día con una psicóloga que quería hablar sobre, creo que te comenté, Sí, por eso, qué genera la incertidumbre. Cuéntale a los amigos que nos escuchan. Pero hablamos de este personaje. Primero, el índice de inteligencia a todas luces es muy bajo. Sí. Ese es un primer tema. Segundo lugar, él se ha encontrado con algo que no esperaba, que es la presidencia de la República, cargo para el cual evidentemente no está preparado desde ningún punto de vista, no sabe dónde está parado. En tercer lugar, el barniz comunista que tiene ni siquiera significa que él ha penetrado en la ideología de Marx. Sí. No ha leído a Marx, no ha leído nada. Oye, no ha leído ni siquiera, creo yo, el programa de gobierno Perú Libre. Sí. Entonces, es un comunista pigmentario, un comunista superficial, Silvestre. con ciertas ideas silvestres, ¿no? Empujado por una maquinaria poderosa, porque han tenido la plata que han robado el grupo de Sao Paulo, el Puebla, todo el apoyo que han podido meterle detrás, y les ligó una tremenda improvisación, porque Cerrón tampoco estaba preparado, que es el gobernante real, ¿no? En buena cuenta, estaba preparado para gobernar. Sí, claro. Entonces, No pensaban, ¿ah? nunca pensaron llegar. Nunca lo han pensado. Entonces, si sabemos bien que los partidos políticos, entre comillas, yo considero que hoy día son la mayor parte de ellos maquinarias electorales organizados, no tienen cuadros para gobernar, ¿qué puedes esperar tú de Perú Libre y de Pedro Castillo? Absolutamente nada, la improvisación total. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces ponen a 2 personas ahí que, bueno, Óscar Maurto es un hombre con trayectoria, ha sido canciller, Sí. sabe lo que hace, por un lado. Y creo yo que Aníbal Torres, que ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, que es un hombre de centro izquierda, Sí. no está a favor de la nueva constitución, cree que Sí. hay que hacer reformas. Yo lo conozco bien porque fue miembro del Comité Ejecutivo del Consejo por la Paz Ajá. en su calidad de decano del Colegio de Abogados de Lima. Ya, sí, claro, recuerdo. Y después- Él era decano, sí. Poco antes de que lo nombrara ministro tuvimos un largo diálogo
Bueno, son dos elementos que ahí podrían compensar, pero la idea no es esa. Yo lo que creo que está pasando acá, lo mismo que Franke, el programa económico de Franke, mira, no está mal, no se ha lanzado a la estatización, a la expropiación, no, está presentando un programa próximo a lo que podría ser una economía social de mercado, ¿no? Pero Franke, al final de cuentas, es comunista. Claro. Como No, y además, todos los caviares. además la economía de mercado ya no es incongruente con los regímenes comunistas. Bueno, China es una dictadura, hay un partido comunista. Claro, Políticamente es una cosa cerrada, pero tiene una economía de mercado que le ha permitido crecer vertiginosamente. Si no hubiera crecido. Si no hubiera, es obvio, eso. No, en eso hay hay un reciclaje del pensamiento y hoy día no tienen, bueno, es un mercado especial, pero es mercado en última instancia, hay reglas de competencia. Bueno, y el Partido Comunista controla todo al final, porque las grandes empresas son todas del Estado. Sí. Y ahora, no sé si has visto, pero están tomando el control de Alibaba, que es el portal de ventas más grande del mundo. Alibaba es un portal que en su Viernes Negro, como le llaman en Estados Unidos, su Black Friday, que es el 12 de noviembre, vende 14.000 millones de dólares en un día. Claro, no, y China ya no está interesado en exportar la revolución porque lo que entra es una guerra comercial que ha puesto en jaque incluso a Estados Unidos. Pero están aplicando, tú sabes, una cosa interesante que fue bautizada por un economista alemán cuando los nazis tomaron el poder, que es el politic trade. Sí. O sea, el comercio político. Yeah. Los chinos usan el comercio político. Por ejemplo, Grecia, que es miembro de la Unión Europea, ha tenido que lanzarse en contra de la Unión Europea porque desde el punto de vista financiero, con la tremenda crisis que han tenido, los chinos los tienen de rodillas. Claro. Entonces, eso es lo que están... Igual a Venezuela. Igual a Venezuela. Y yo me temo mucho que si el Perú se va hundiendo y no vacamos este personaje, podamos caer en la misma trampa que han caído. Porque están siendo solícitos en préstamos, apoyos, inversiones. ¿Has visto esos bancos que han traído? Sí. El Banco Nacional de Cuba, un gran anuncio, ¿no? Nuevos bancos llegan al Perú. El Banco de Corea del Norte, que debe ser la lavandería más grande de narcotráfico de todo el mundo. Y el Banco de Somalia. Ese está mejor. Es un estado fallido. Es un estado fallido, bueno. Y estas son las grandes novedades económicas de Pedro Castillo, ¿no? O sea, realmente a lo que nos puede, y tú has señalado algo interesante, a lo que nos puede conducir este personaje y el entorno que tiene es a un estado fallido. Claro. A eso nos está conduciendo, ¿no? Sí, pues mira, ¿y cómo entender, por ejemplo, a ver, la estructura gubernamental es jerárquica, piramidal, como debe ser en todas partes del mundo, pero ¿cómo puedes entender tú que el ministro contradice al canciller o al vicecanciller, el otro se pelea con el jefe del partido? Es un desorden y el presidente de la República dijo, a propósito, yo no me meto en dimes y diretes, como si eso no fuera relevante para la marcha. ¿Cómo un equipo que pretende actuar coherentemente y dar confianza puede tener opiniones tan contradictorias y discusiones abiertas sin ningún tipo de pudor? Eso revela una esquizofrenia real ya gubernamental y colectiva. ¿Cómo nos estamos gobernando con un gabinete que tiene ruedas de distinto tamaño y varios timones que caminan en direcciones distintas? Yo lo que sostengo es que en lugar de disfrazarse de Ayánica para ir al Braem, que yo conozco muy bien, y desafiar a los congresistas a un debate, como dijo él, pata pelada. Así, sin zapatos. Él lo que debería hacer es disfrazarse de presidente de la República. Todavía no consiguió el disfraz. Sí, por lo menos que se disfrace, porque ni siquiera eso ha hecho. ¿Has visto las crónicas que hay de cómo dirige los consejos de ministros? No, es impresionante, para no creer, ¿no? Impresionante. Realmente, o sea, lo que tenemos es... podríamos llegar realmente a una anomia, tal como están cambiando las cosas con Castillo, ¿no? Sí. Entonces el tema es cómo va el Congreso y por qué no avanza la vacancia. Sí. En realidad, para terminar la idea, hay que leer a García Márquez, ¿no? Macondo, pues. Sí, claro. ¿No? ¿Te acuerdas la novela famosa, no? O sea, un mundo irreal, un mundo de locuras, un mundo donde
estas cosas empiezan a superarlo, la imaginación del gran novelista latinoamericano, ¿no? De 100 años de soledad. Siempre se ha dicho que la realidad supera la novela. Sí, ¿no? pues Yo creo que acá tenemos una novela que está superando todas las realidades. Sí, la verdad, porque es increíble una realidad que supera todas las novelas. Con tantas cuestiones elementales que van contra el sentido común, pretende armarse un gobierno en serio, efectivamente, y el tema del fallido. Bien, entonces aquí una de las tesis, tú sabes, de los leninistas, de los marxistas, es la destrucción del Estado. Bueno, eso es cambiarlo, pues, hacer una cosa nueva, remodelarlo. Pero esto van a destruirlo por la vía de la inoperancia. Sí, claro. Esa es una nueva, es una contribución al marxismo mundial. O sea, la ineficacia como bandera, entonces va a terminar produciendo pues una anarquía. Y eso va a tener consecuencias nefastas, porque no va a cumplir Estado fallido, donde finalmente la autoridad se va a perder y todos los problemas van a salir violentamente en una situación que no queremos ni imaginarnos, porque simplemente no va a haber orden. El orden se está disolviendo con un gobierno con estas características, independientemente, digo yo, de la imagen, de la ideología. Aquí es un tema del orden necesario para que una sociedad, una comunidad conviva y florezca. Como tú dices, es una combinación de incompetencia, ignorancia y un roce comunista. Sí, ¿no? Pues, claro. Que los conduce, claro, Cerrón sí es un comunista avesado, preparado en La Habana, la esposa es cubana, el ideario que él dice que redactó de Perú Libre, obviamente se lo han redactado en La Habana, no lo ha redactado él lo habrá firmado. Detrás de todo eso, tienes todas las prácticas de esta gente que, otro detalle muy importante, tienen una ética invertida. La ética colectiva del comunismo no es la que compartimos tú y yo. Ellos ponen por encima de la ética individual el interés de la colectividad. Sí. Y dentro de ese contexto viene pues la destrucción del Estado burgués, sí, claro. Que es en la frase de Marx, ¿te acuerdas? Es el comité ejecutivo de la burguesía. Así es, pues. Entonces, pues, no hay nada que defender, no hay nada que administrar. Y bueno, y en alguna medida, curiosamente, este país andino lo está haciendo. Va a ser una nueva contribución de repente a este tipo de pensamiento fundamentalista. Es que no te termina de entender cómo pues se gritan mutuamente y no hay orden. Y luego salen al día siguiente, han estado en este gore ejecutivo allá en Iquitos, ¿no? Como si nada hubiera pasado. O sea, la gente anuncia, no sé si te pasa así, que va a haber cambios, ya se viene el cambio, ¿no? Y pasan los días. Sigue jugando con eso. Pero creo que ya, casi ya uno siente que es un juego, ¿no? Yo estoy haciendo trabajo político en el campo, también lo están haciendo, y lo que nos estamos encontrando es que ya salen con sus casacas, obviamente pagadas con el dinero de todos los peruanos, ¿no? A favor de la nueva Constitución y amenazando con que si no se apoya al gobierno no les cae el bono. Eso ya está jugando con eso. Eso es otra, eso sí es una práctica totalmente delincuencial, pues que no se están haciendo. Porque mira, el tema de la Constitución, a ver, conversábamos con Domingo hace unos instantes, Domingo García de Belaúnde, y claro, necesita ciertos momentos, ciertas circunstancias especiales donde, claro, el país entero está en reformular su propio destino, cambia las reglas de juego. Sí, eso puede pasar en un momento, pero no es cualquier momento. Y un momento en el cual la gente prácticamente sigue asolada por el coronavirus, hay una amenaza de una tercera ola, donde la gente no sale de la crisis económica que provocó Vizcarra, Sagasti y compañía. Al contrario, se ha acentuado. ¿No? Se ha acentuado. Hablar de constitución casi es una grosería, ¿no? Eso es como pretender de que con una asamblea tú vas a resolver los problemas del aquí y ahora, las necesidades de hambre, de trabajo, de ingresos que tienen las familias, especialmente las más pobres y vulnerables, aquellas que Castillo dice representar. O sea, eso ¿no te parece inadmisible que se use la Constitución como taparrabo para esconder las deficiencias de dar respuesta a los problemas del país? Aquí hay varios planos, ¿no? Primero, él vendió la nueva Constitución y luego declaró hidalgamente que no hay un texto. De manera tal que ni siquiera tienen un proyecto de nueva Constitución. ¿Qué cosa vamos a cambiar, pues? Claro, entonces, pero lo que vendió es con la nueva Constitución todo se arregla. Eso es una mentira grotesca. Sí, esa es parte del fraude. Sí. El fraude electoral lo conocemos, pero este es el fraude de la campaña. El segundo tema es, ¿por qué insisten en la Asamblea Constituyente? Porque tú recordarás, es la vieja estrategia de Lenin. Cuando Lenin toma el poder, plaza a los mencheviques, instala la Asamblea de los Soviets, que era la Asamblea de los Trabajadores, y esa Asamblea cierra la Duma rusa, cierra el Congreso y toma todo el poder. Claro, porque no tenían mayoría ahí. O sea, lo mismo que acá. Ellos quieren la Asamblea Constituyente, además ya siguen insistiendo en que tiene que ser corporativa, ¿no? La mayoría debe estar
representada por organizaciones sociales, sindicatos, sociedad civil y el resto de la El señor Castillo, por supuesto, no ha leído que eso lo dijo mucho tiempo y lo puso en práctica el señor Benito Mussolini en Italia, el creador del fascismo. Corporativo. El Estado corporativo de Pero además, Mussolini era es un eso. planteamiento también de Guimaraes Guzmán. Sí, pues, o sea que, como verás tú, el fascismo y el comunismo no están tan distantes como Así parece es. ser, ¿no? Así es. Bueno, entonces estamos ante una situación verdaderamente de locos, el país en fin, en graves problemas. Pero si me permites, estando tú aquí presente y siendo tú un hombre de partido, me gustaría un poco que comentemos esto que ha sucedido la semana pasada y que no ha tenido mayor relevancia. La Comisión de Constitución del Congreso había aprobado, al lado de este proyecto de ley para acotar la cuestión de confianza, había aprobado una norma para postergar los plazos para la afiliación de los militantes, suspender estas elecciones obligatorias, que es una patraña que hizo el lagarto Vizcarra y su lagartija Tuesta, lógico, ¿no? Y otras medidas más. Pero al final, a la hora de votar, no salió esto, y te pregunto, tú que estás atento, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué cosa va a pasar si es que no hay un cambio de plazos? ¿Va a ser posible una participación amplia de todos los ciudadanos en las próximas elecciones municipales y regionales del próximo año? ¿Cómo ves tú ese panorama? Mira, esta patraña, como tú señalas, la pensó y la desarrolló con el apoyo de Vizcarra Tuesta Soldevilla. Sí. No. ¿En qué consiste? Tiene varios tramos. Y el primer tramo es que se ha dado plazo hasta el 3 de octubre para que los partidos inscritos registren en el padrón electoral a sus afiliados. Como quiera, que el 80% de los candidatos tienen que estar afiliados, tienen plazo hasta el 3 de octubre también para registrar a sus posibles candidatos. Porque una ley que salió, la 30272... Un año no se puede hacer ningún cambio. Claro, no puedes. Tienen que estar afiliados, pero la ley dice para participar en las primarias, no dice en las elecciones generales. Entonces, pero como antes de las elecciones generales tienen que participar en las primarias, los tienen amarrados de pies y cabeza. Y esto no se aplica a los partidos no inscritos que se puedan inscribir en el camino después. Después viene la segunda parte de la mar, el paso, como le llaman en Argentina. Que es primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Paso se llama. Paso. A ver, ¿qué cosa es el paso? Explícanos. El paso argentino se creó porque en Argentina el partido peronista, como tú sabes, es un partido hegemónico que tiene a la derecha, a la izquierda, a la de centro. Sí. Ya, para regular la primaria en base al peronismo. Sí. Y que de ahí emerjan candidatos unitarios y no dividirlos. Ajá. Ese fue el sentido del paso argentino. Claro. Tuesta lo chapó y lo trajo y lo implantó. A una realidad completamente distinta, porque el partido, pero es un partido de masas, pues, el justicialismo. Quiero contar una anécdota. Yo no tuve a Tuesta Soldevilla cuando integré la Comisión de Reforma Electoral de la Mesa del Diálogo de la OEA. Me pidió Sofía Maje, prominente claro. que trajera a Tuesta a la comisión para que aportara sus luces. Al segundo día, Valentín Paniagua me hizo una parte, me dijo: Pancho, por favor, sácalo. Este tipo no sabe nada. Lo único que está haciendo es desordenar todo el asunto. Y lo saqué. Al día subsiguiente se presentó con Jorge Santisteban de Noriega, entonces defensor del pueblo, que no era miembro de la comisión, cuando yo ya lo había sacado, y pretendió seguir participando. Lo tuve que sacar. Le dije: Fernando, yo te he pedido que te retires, te retiras ahora. Lo saqué de la comisión. Claro. Bueno, eso es Tuesta Soldevilla, un sinvergüenza. Totalmente. Y presidente de la comisión de alto nivel y cosas por el estilo, me parece. Bueno, para terminar, esto está libanado con otro tema que es mucho más grave. Que la ley Tuesta, o la reforma Tuesta, establece que tienen que presentar los partidos políticos candidatos en 15 regiones, 90 provincias y 600 distritos. Sí, pues. Ya. Eso es prácticamente imposible para cualquiera de los partidos políticos existentes en el Perú. Probablemente no para Perú Libre, que está en el poder. Claro. ¿Ya? Entonces, todo esto tú lo hilvanas y todo lo que tú tienes no es una reforma democrática, sino absolutamente. Entonces estaría preparando un nuevo gran fraude para estas elecciones y terminar un segundo ciclo donde ellos conquistan ya los gobiernos regionales y locales. Así es, porque además los partidos que no logren presentar en esas elecciones los 600 candidatos distritales, los 90 provinciales y los 15 regionales pierden la inscripción. Entonces nos vamos a reducir a un partidismo donde Perú se va a quedar casi solo, si no solo. Así es. Así es. No, es una situación realmente preocupante. Ese es un tema que
no se ha debatido, vamos a Pero hacerlo que en hay que otra ponerlo en el oportunidad, debate, ¿no? hay que ponerlo en el debate, porque estamos comprometiendo el futuro electoral del país. Ya hemos tenido una muy mala experiencia y esta podría ser una... O sea, yo creo que la gente que ha dirigido estas elecciones, tanto en el jurado como en la OPE, Bueno, no hablemos de Salas, ¿no? no podrían ellos seguir mandando, organizando y dirigiendo estas elecciones. Mira, el tiempo nos ha ganado, tú sabes que es Un tirano. tema para Sí. conversarlo en otro momento. En este momento, a propósito de Salas, hay 10 vacantes en la Corte Suprema, Sí. de los 20. ¿Quiénes van a integrar esas vacantes? Ese es otro gran problema. Y ahí hay un tema que tiene que ver con la Junta Nacional de Justicia, su legitimidad Así y es. el propósito inocultado por parte de Vizcarra de querer copar este poder del Estado. Bueno, eso ha sido todo, amigos míos. Un agradecimiento a Pancho Yescanseco por su participación. Nos hemos ilustrado mucho con sus opiniones y nos estamos convocando para la próxima semana. Recuerden, Conversando por el Perú ha sido un programa que se transmite por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe y la producción de la Coordinadora Republicana. Muchas gracias y hasta el próximo sábado. Muy agradecido.